porque la primera vez que me subí a un escenario me pitaron. Un festival gaitero, un público zuliano, duro, de la zona sur del lago de Maracaibo. Ahora en el Festival Gaitero, Hijo de Gato Caza Ratón, con ustedes el hijo de Sixto Coronil Gómez, Igor Coronil. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Con una voz de un muchacho de 19 años, con más de 4.000, 6.000 personas en la calle, en un escenario fuerte. Y me bajé y llegué a mi casa casi llorando. En aquella época no se hablaba de resiliencia para nada, pero de una manera u otra, papá siempre decía, si se caen, levántense, límpiense el polvo del camino y sigan adelante. Mamá, a pesar de que no era comunicadora, hizo unos pininos en radio y dijo que no le gustaba porque era un mundo muy Igor, bienvenido a nuestro podcast Recorriendo con Josué Medina. Es para nosotros un grato placer tenerte acá. Valoro mucho esta invitación y como los scouts, siempre listo, a la orden. Bueno, Igor, hoy nos encontramos en esta hermosa instalación de Postre We Love. Quisimos hacer nuestro podcast en otro formato distinto, con una tertulia sobre tu vida, sobre tu experiencia, sobre tu formación, sobre ese vozarrón que tú tienes, bueno, sobre esa voz importante para los torres y para Venezuela. ¿Cómo fue tu formación, Igor? Cuéntanos desde niño, desde muchacho. Yo me río mucho cuando me hablan de vozarrón y me hablan de esa voz que es una bendición del Señor, y lo he entendido después que estoy en estos caminos con Dios en el corazón. Porque la primera vez que me subí a un escenario me pitaron en un festival gaitero, un público zuliano, duro, de la zona sur del lago de Maracaibo. Ahora en el Festival Gaitero, Hijo de Gato Caza Ratón, con ustedes el hijo de Sixto Coronil Gómez, Igor Coronil. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Con una voz de un muchacho de 19 años, con más de 4.000, 6.000 personas en la calle, en un escenario fuerte. Y me bajé y llegué a mi casa casi llorando. Llegué casi primero que papá. Y me dice, ¿qué pasó? Digo, no, me pitaron y me bajé. Mañana te vuelves a subir. Y eso quedó en mí, que cada vez que tenía un tropiezo, que me llamaban, porque tu papá es periodista, vas a hacerlo tú, y tiraban el teléfono de esos de disco. Y una vez grabé una cuña bloquera Carabobo. No le gustó a la radio, no le gustó al dueño, no le gustó a nadie. Duré 3 horas grabándola y para mí fue un golpe muy duro. ¿Será que yo no sirvo para esto? Pero me crié en el ambiente de radio. Papá trabajaba en esa época en Radio Petrolera. Yo era un niño y jugaba con los long play carritos. Y ese fue mi invento. Y yo dije, yo quiero ser locutor. Y un día papá llegó. Tenía yo 19 años. ¿Por fin quieres ser locutor o no? Hay una prueba en Caracas, en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Ya hacía guardias en las noches. Después de las 9 de la noche, el locutor que me iba a enseñar se quedaba dormido y yo tenía que echarle pichón y no sabía ni qué iba a decir. Yo le digo, bueno, sí. Fui, presenté la prueba, pasé y llegué con un certificado. Estando graduado, solo decía la hora y el nombre de la radio. No me permitían hacer nada más porque no estaba preparado. Un día mi papá estaba enfermo y mamá le dice, pero deja que Igor haga el programa. No está preparado todavía. ¿Tenías cuántos años, Igor? 19. Imagina. Pero me crié en un mundo que mi mamá, de 6º grado, mi papá también, pero con una preparación increíble, autodidacta. Papá con el permiso, papá fue fundador de la Asociación Venezolana de Periodistas. Mamá administraba una agencia de información y papá era periodista. Imagínate tú, en ese ambiente crecí yo. Naciste en un entorno de la comunicación a través de tus padres, fundamental, porque una de las cosas que uno aprende desde niño es eso, aprender a hablar, la comunicación del lenguaje. Entonces, ese fue tu escuela de vida o tu entorno que marcó al Igor actual que tenemos hoy en Carora, nuestra ciudad, y fue la que fue moldeando en tu padre, porque lo que he visto, lo que hemos hablado, Igor, siempre, tu padre como que tiene esa importancia en tu formación de la vida.
¿Cómo fue entonces ese proceso de ir aprendiendo, ese fracaso, ese primer fracaso que tuviste? Como todo, la vida siempre uno falla, como todo ser humano, pero ¿cómo pudiste entonces levantarte, seguir adelante con esa formación de tu padre y dijiste, no, esto es lo mío, yo voy a lograrlo? En aquella época no se hablaba de resiliencia para nada, pero de una manera u otra, papá siempre decía, si se caen, levántense, límpiense el polvo del camino y sigan adelante. Mamá, a pesar de que no era comunicadora, hizo unos pininos en radio y dijo que no le gustaba porque era un mundo muy prostituto. Pero nos corregía, tanto a mi papá, a mí. Mi hermano mayor de papá y mamá es abogado, y mis otros hermanos, que son por papá antes de mi mamá, somos 7, una familia de 7, ingeniero, abogado, comerciante, carpintero, y el único, el menor de la familia que es comunicador, soy yo, empedernido. Entonces creo que fue un reto de, no sirvo. Una vez yo estaba en el baño de la dirección de la radio y llegaron unos árabes. Hernán, por favor, envíame un locutor para este fin de semana, menos al hijo de Sixto Coronil, que es muy maluquito. Y no me enviaron. Pero como al mes, yo estuve en ese supermercado haciendo. Era un reto. No me quiere. Y me iba, practicaba, leía. Papá, ¿cómo hago aquí? Mamá, ¿qué haré aquí? Y dele, y practique, lea. Y Igor, estoy enfermo, ¿puedes hacerme la guardia? Sí. Y pasaba a veces desde las 7 de la mañana hasta las 10, descansaba 2 horas, volvía a las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. Y papá ya me daba cancha y me decía, tengo que animar un acto, no puedo ir, ande usted, vaya usted, hágalo, atrévase. Entonces esa palabra de atrévete, hazlo, fue lo que me permitió salir adelante. Qué bueno, Igor. Mira, aprovechando de tomarnos el café, pues estamos en Postres with Love. Claro. Tú sabes que esos fueron tus inicios, duro, escabroso por lo que estás diciendo. Y uno no llega siempre al éxito, uno pasa por fracasos, por procesos. El Igor, que ya llega a la etapa de adolescencia, después de esos 19 años, ¿cuándo empieza él a ver la luz al final del túnel? Que empiezas a ver, digamos, los pequeños éxitos en el proceso de tu formación como locutor. La primera vez que papá me dice, él era el director del noticiero estelar a las 12 del mediodía en Santa Bárbara de Zulia, Noti Ondas. Después pasó a ser Escalante Noticias 1200 pasó a ser. Y su otra voz era Marcos Emiro Velasco y me dice, Marco se va de viaje, necesito que vayas tú. Y a mí me estaban preparando en otros noticieros. Y había hecho guardia, ya estaba formándome. Hacemos el noticiero y papá despide y dice, hoy todo quedó bajo el mismo techo, bajo la misma familia, Sixto Coronil Gómez e Igor Coronil. Me gustó eso, dije, hay una satisfacción, papá me está dando mi lugar. Y después a la semana me dijo, hablé con Marcos, no le gustó mucho, pero le dije, ya Igor está preparado y ahora Igor se viene a mi lado. Entonces en el noticiero, que era un reto también estelar, estar al lado de una de las figuras que había tenido Premio Nacional de Periodismo, Mara de Oro, que era reconocido por su forma de comunicar, porque él le entrevistaba a la gente y decía, bienvenido Josué, ¿cómo estás? Gracias por estar en mi programa, tal, para allá y para acá, muy bien. Josué, pero por ahí están hablando según las pruebas tal, que tienes un problema de corrupción cuando fuiste ministro de tal. Entonces, le tejía primero un puente hermoso al entrevistado y después le quitaba el puente. Entonces, en ese estilo nací yo, en ese estilo de ping-pong, de prensa libre, para que me entienda la gente aquí en Lara. Un estilo muy poco ya mantenido en el tiempo. Un estilo muy, muy bueno. Claro, ahorita lo están retomando algunas emisoras, sobre todo en Barquisimeto. Pero ese es el ping-pong de la M, de la emisora. Yo le digo ping-pong porque era un párrafo, un locutor, y el siguiente era uno, y jugaba con eso. Entonces, y ahí transcurrí casi 5 años con mi papá
Y ese creo que fue mi primer sabor a lo que podamos llamar éxito, que yo veo más el éxito a la satisfacción personal que se siente en el corazón. Mira, Igor, yo veo en ti esa voz, ¿verdad? Es una combinación, porque sabemos que esa primera etapa, por llamarla así, fue en el estado Zuliano, pero además que naciste, por lo que me comentabas tras cámara, en Trujillo, ¿verdad? En Valera. Entonces, has logrado combinar en nuestra idiosincrasia, o bueno, en nuestro léxico, en los estados, una voz diferente. Tiene un poco zuliano por allá, se le ve, se le nota. Tiene también caroreño, esa voz caroreña, pero también tiene como tipo trujillano, llanero. Tu papá fue llanero, ¿verdad? Cierto. Entonces, ¿cómo lograste a través de tu formación interesante esa combinación de voz? Lo neutral que se llama, que ahora lo están hablando, tratar de que la jerga no salga, que puedas pronunciar. Papá siempre decía que cada letra que forma una palabra se te entienda. Y ese fue el inicio. Papá era llanero, se fue al Zulia a trabajar como gerente del Banco de Venezuela, conoció a mi mamá y de ahí empezó una serie de viajes, por eso yo nací en Valera, pero toda la vida estoy criado en el Zulia y yo no entro en detalle porque de verdad no nací en Valera, pero mis raíces, mi cultura es zuliana. Yo soy de Ciudad Ojeda, que estuve hasta los 12 años, y en Santa Bárbara de Zulia, que estuve hasta los 24, 25 años. Entonces, siempre procurando que el lenguaje coloquial, la jerga de la raíz, no te saliera. Entonces, eso me permitió escuchar radio, leer en voz alta, y en mi casa, a pesar de que yo no era lector en la época, después me hice, mis hermanos, mi papá, mi mamá, todo el mundo leía. Qué bueno, o sea, tu familia es culta a partir de tu papá. Luego en ese periplo te vienes a los 25 años a Municipio Torre. Dejo la Universidad Sur del Lago, era analista audiovisual y maestro de ceremonia. Me había convertido en el maestro de ceremonia más joven, porque un día él, que había sido mi profesor de castellano y literatura, lo operaron de apendicitis, no pudo hacer el acto, y me suben a mí para hacer el acto, a pesar que mi jefa directa no quería, porque tenía 20 años en ese momento. No, está muy chamo. Hice el acto. Cuando terminé el acto, me dijo el rector: eres el nuevo maestro de ceremonia de la universidad. ¿Y sabes quién era ese rector? Francisco Daniel Andueza Castillo. De aquí, de esta zona. Fue también de la UCLA, hermano de la profesora Blanca. Francisco Daniel Andueza, una trayectoria, murió creo que el año pasado, una trayectoria impecable en educación. Aprendí mucho con él en esa época. Imagínate tú, era la estrella después de mi papá en un noticiero, trabajaba en una universidad, 24, 25 años, me enamoro de una pastoreña que estudiaba medicina y dejo todo y me vengo a vivir arrimado en casa de mi suegro en La Pastora. Como aquello que dio mucho a grandes prohombres de Venezuela. Sí. Se han enamorado y llegué a Lara por una falda. Después iba a Carora a buscar trabajo. ¿Quién es a Carora a buscar trabajo? En Radio Carora me ofrecieron el ordeño, pero no podía. Hice un noticiero en Radio Cardenal. Me fue muy bien a nivel de aceptación, pero a nivel de dinero estaba quebrado. Entonces, Agustín Piña Rivero, que se había hecho amigo mío, me dice: ¿por qué no pruebas en Melodía Estéreo? Y fui a buscar trabajo. Porque papá, en su interín por muchas partes, estuvo en Radio Terepaima, en Cabudare, y trabajó con Agustín Rodríguez, una de las mejores voces de Carora y de Venezuela. Juan Agustín Rodríguez, que todavía está por ahí, Agustín Piña Rivero y Germán Pernalete Madrid. Germán Pernalete Madrid. Entonces, yo vengo de esa escuela. Una escuela muy interesante, de principios, de valores, de una educación rígida, buena, de calidad. Bueno, y por cuestiones de destino me separo, me vuelvo a casar con otra caroreña. Mi hermano me decía, mis amigos: ¿qué le viste tú a Carora? Le digo: no sé, será la gente.
Pero, aunque los amigos me decían, tú has estado en Maracaibo, has estado en otras partes, ¿y por qué Carora? Y digo, bueno, no sé, pero debe ser la gente, me han respetado, me he sentido en casa, y ya hay mucha gente que me dice el caroreño Igor Coronil, y eso me gusta. Y no llevo la contraria cuando me dicen el caroreño porque me siento de acá. Por supuesto, mira, dice que nadie es profeta en su tierra. Tú has demostrado y has marcado con tu voz que eres parte de los caroreños. Esa voz en radio, tu trabajo profesional, incluso el cover reciente que vamos a sacar con el homenaje a Tino Carrasco. Tú eres la voz oficial de presentación. Entonces, todo ese proceso de formación que tuviste en Carora, Igor, cuéntanos cómo te ha aportado a tu vida. Y no solamente eso, sabemos también que además de estar en Carora, tuviste que salir a Ecuador, producto de la crisis, hay que decirlo, y buscando oportunidades, que uno siempre es soñador. Y tú te has caracterizado por eso, o sea, te has venido fuiste de Trujillo muy pequeño, recién nacido, pero además te desarrollaste en el Zulia, llegaste a Lara, Carora te radicaste. ¿Cómo es ese proceso entonces de irte a Ecuador? Y lo que me terminó de enamorar de Carora, que mis dos hijos son caroreños, Manuel Enrique y Víctor Manuel. Después, por cuestiones de destino, cuando me voy, me separó de su mamá, pero muy buena comunicación. Los muchachos, cada quien está en su vida ya. Manuel estudió odontología, Víctor pasó al segundo año. Y entre eso viajo a Maracaibo, trabajo en Cabimas, trabajo en Guárico. Siempre que había un proyecto, Igor, ármanos tal proyecto, yo me iba. Y armaba el proyecto y después yo decía, no, yo no creo que regrese más a Carora. Regresaba. Y un día se presentó la oportunidad de irme a Ecuador. Dejé mi familia acá, al final no se pudieron ir, yo no me pude regresar. Pasaron 6 años y medio. Ahí también una experiencia nada sencilla. Tuve que vender cosas en la calle, donas, jugo de coco, de todo para poder sobrevivir, hasta que un ecuatoriano me escuchó y me dijo, tienes talento, hay que pulirlo. Por supuesto, hay acentuaciones diferentes, cosas, y la parte neutral me abrió las puertas y la puntualidad. Yo no sabía, habían despedido a 2 voces comerciales por impuntuales, y había partido a las 2 de la tarde y yo llegaba a la 1:30, 1:20. ¿En qué puedo ayudar? Epa, ¿cómo pronuncian ustedes aquí esto? ¿Qué hacen? Y entonces aprendí la velocidad, aprendí la idiosincrasia de ellos sin perder mi esencia, no hablando ecuatoriano, porque hay gente que se va un día para Colombia y viene hablando paisa o viene hablando esto. Ya para Caracas y eres hablando caraqués. O vienes hablando maracucho, yo no. Entonces, era el timbre de hacer las cosas diferentes. Entonces, fui y hice fútbol profesional de la Liga Pro Ecuatoriana, hice fútbol escolar y fútbol barrial. Eso me dio una madurez dentro del fútbol y gustó mi voz. Y muchos decían que estaba entre las voces más escuchadas comercialmente de Ecuador, porque era neutral. Y la velocidad, por ejemplo, algo así. A la hora del postre duran los 2 caballos, son deliciosos. Encuéntralos en supermercados y tiendas del país. Al relato se viene Tarcisio Romero en Mundo Deportivo. Y yo a veces me la ingeniaba. Había un tipo que era mala sangre, que no me quería. Y un día dije yo, y ahora, no, terminó el partido. Finalizaron los primeros 45 minutos de este partido. Lo analiza, lo comenta el caballero del fútbol. Y eso me abrió otras puertas. Y de verdad, a veces me decían, yo viene a relatar a alguien y decía, y ahora al relato. Entonces me decía el productor, no es al relato, es al relato. Y yo, al relato. Hasta que un día escuché a otra voz comercial que decía, al relato. Y yo, gustó, ahí estoy. Entonces, es marcar la diferencia. Y papá decía siempre,
no hagas lo mismo, no seas uno más del montón. Y para no ser uno más del montón, hay que marcar la diferencia. Cuando decido regresarme, pasó la pandemia, la cosa estuvo muy difícil, fui muy golpeado, mi mamá murió de un infarto estando aquí en Venezuela y yo en Ecuador. ¿Tu papá ya había muerto? Ya había muerto. ¿Cómo te golpeó? Porque veo que tu papá marcó música. Sí, mamá, los dos. Yo soy periodista gracias a Sixto Coronil Gómez y locutor, y el empeño de mi mamá, porque yo fui tirapiedra, me bañaba en el río Escondido, me fugaba del liceo. Rebelde, y una tía le dijo, no lo pongas a estudiar más, ese es lo que es el loco. Loco como sea, él va a continuar. La constancia. En mi casa era el seguir, el darle. Y mamá, cuando papá muere, me pegó muchísimo, yo estaba aquí. Duré casi un mes para regresar a la radio. No podía. Porque ese era mi pilar fundamental. Pero cuando muere mamá, yo fui faldeado. Me sentí huérfano. Sentiste la ausencia. Me sentí solo. Muy duro la muerte de mi mamá. Y en esto de que yo he hecho de todo en el periodismo, la locución se la debo a Sixto Coronil, pero yo creo que el protocolo se lo debo a Nelly Teresa, a pesar de ser una mujer de Santa Bárbara, humilde, de que sus inicios fueron en un ranchito con mi abuela, pero mi mamá siempre marcaba, ande acomodadito, feíto, pero lavadito, planchadito. Entonces, yo siempre que subo a un escenario, que subo a hacer algo, como dice mamá, puede ser uno feíto, pero acomodadito. Entonces, eso me ha marcado la diferencia. El orden y la limpieza valen más que una riqueza. Mira, Igor, en ese proceso, uno también lo ha vivido, igual que tú esas experiencias, pero estamos hablando de ti en este momento. Mira, Igor, en los 19 años tuviste un fracaso. Es que te pitaron. Pero además en ese proceso de la vida, en la escuela de la vida, nos comentaste que en Ecuador también tuviste que demostrar. Y no solamente eso, salir adelante desde abajo. Otra vez al principio, en la calle. Y el director de la radio no me quería. O sea, es como una escuela de la vida que va uno en procesos de altas y bajas y que uno en el tiempo puede conseguirse con esos tropiezos, ¿sabes? Con esos obstáculos. Pero es Igor madurado, es Igor que perdió a su madre, que te enseñó lo protocolar. ¿Cómo llegas tú a lo protocolar? Que es otra faceta que Igor Coronil hace muy bien y que se la veo y de verdad de forma profesional, muy profesional, y que te ha servido también para ser maestro de ceremonia. Llegó por la misma Universidad Sur del Lago en Santa Bárbara de Zulia. Ya era locutor, ya me dejaban hacer actividades culturales. Yo me hice animador haciendo actividades culturales. Hice teatro, como todo papá escribía obras de teatro, actuaba. Entonces cuando él no iba, yo lo sustituía tanto de actor como de animador. Entonces, y hasta mamá también lo sustituía a veces de animadora. En la Universidad Sur del Lago hago un curso con Leonardo Montaño de la Universidad Central de Venezuela de protocolo. Y luego, ya estando acá, hice uno con el Colegio Nacional de Periodistas, con Alarico Gómez, que fue el director de protocolo de Carlos Andrés Pérez. No recuerdo si en su primer periodo o en su segundo, pero Alarico Gómez tiene varios libros. Y me llamó la atención y también esa cultura en la casa, ¿no? Y se me dio la oportunidad en algunos gobiernos que me llamaban locales, regionales, para... yo le decía, no, yo no sé mucho de protocolo, pero te puedo ayudar. Y fui, todo me ha tocado aprender en la marcha. Sobre la marcha. Igor, necesitamos a alguien que se encargue de organizar este acto. Bueno, eso es una planeación. Hay que planearlo y llevarlo a la acción. ¿Dónde lo quieres tú? ¿Hay luz? ¿No hay luz? ¿Cuántas sillas? ¿Cuántas personas hay? Por ahí comienza. Y luego me agrada mucho llevar el protocolo como maestro de ceremonia de un evento. Eso me enamoró. Yo he hecho maestro de ceremonia de actos institucionales en la administración pública, privada,
Yo fui relacionista público del Círculo Militar en el Fuerte Manaure, hice muchos actos en Maracaibo de igual manera. Me gusta mucho. Si tú me dices un sueño, ser la voz a nivel de la presidencia de la República, no importa de quién. ¿Has soñado con eso? He soñado con eso. Quizá tuve la oportunidad y una vez Julio César Camacho siendo jefe de prensa de Radio Caracas Radio, él dice que lo que sabe de periodismo se lo debía a mi papá. Me dijo, vente para Caracas, y no me fui. Por tantas cosas, ¿no? En el momento. Quizás hubiese estado en Caracas, esa oportunidad llega, pero me hubiese gustado. Ahora, cadena nacional. Mira, Igor, y tienes talento para eso, perfil. Tú sabes que en el hecho comunicativo, ¿verdad? En el desarrollo del lenguaje de la comunicación oral, estuve investigando y mira, uno la voz la empieza a educar desde que está en el vientre. Primero con la mamá y el feto empieza a escuchar la voz exterior. Es decir, tu entorno, tu voz, viene marcada por la genética de tu madre, por esa voz que intrínsecamente escuchas, por esa voz de tu papá, por esa formación de tu papá y por supuesto esa originalidad que tú le das que es propia, es el estilo propio, nuestro propio. O sea, no somos idénticos a nuestro padre o a nuestra madre, no. O sea, vamos formando nuestro carácter y nuestra forma de ser, pero con esa capacidad genética. Entonces, a ti te ha permitido en la vida, tu madre, tu padre, ser lo que eres hoy. Y esa experiencia tan bonita te hace refleja en tus hijos. Tienes hijos que pueden ver en ti esa formación importante. Para las generaciones actuales, posteriores, ¿cuáles son los consejos para seguir trabajando en la comunicación oral a través de la radio? Que por cierto, la radio es un invento del hombre para proyectar o llevar la comunicación a distancia. Un invento importante sobre lo que estamos hablando. Entonces, ¿cómo esa voz, a través de ese aparato del emisor, porque un receptor emisora, que estamos comunicando en esa función, pudo llevar la comunicación a las casas, a las viviendas, a los trabajos en la radio? Entonces, ¿cómo ves tú ese proceso en estas nuevas generaciones cuando entramos en la comunicación digital, Igor? Que es el teléfono que es un aparato tecnológico que empieza a sustituir la radio, porque tú la radio la llevas en el teléfono. Te pones unos auriculares y ya tienes radio. Llevas la televisión en el teléfono. Un dispositivo que, por supuesto, después de la radio viene la televisión, que es la transmisión de la información por imagen, pero ya estamos en la época del Internet, la globalización. Entonces, ¿cómo te planteas, Igor, en esta actualidad, hacer la comunicación por las redes sociales, la comunicación digital de la globalización? Esta es una de las formas, el podcast que llevamos a cabo. Actualmente no es fácil comunicarse porque hay mucho ruido comunicacional. Porque todo el mundo está haciendo, está inventando, está creando. Anteriormente había la radio, la televisión, los medios impresos. Era como más sencilla la cosa, lo que había que mostrar lo que quería la audiencia. Ahora hay que interpretar más a esa audiencia porque hay más exigencia por tanta tecnología, tanta calidad. Reini Jagoseski en su libro del poder de la oratoria dice: el orador nace y se hace. Considero que Igor Coronel tuvo que hacer las dos cosas. Nací con algún talento, con una bendición del Señor, pero también tuve que formarla y tuve que estudiar, tuve que prepararme. Recuerdo cuando recibí el título, papá me dijo: me superaste. Yo no estuve en la universidad. Yo le digo: no, papá, ¿quién te supera a ti? Tú sabes muchísimo. Era un autodidacta, se comía tantos libros diarios. Era una locura, una máquina de leer. Y le digo: no, ojalá yo lea un libro al mes por lo menos como lees tú. Y me dice: poco a poco, paso a paso, decía. Pero creo que ahora hay más exigencia. Considero que antes era más difícil. Tú llegar a una radio no era tan sencillo. De repente el estilo de tu voz
de tu trabajo no estaba enmarcado en esa radio, tenías que buscar. Ahora tú prendes un celular, buscas un micrófono y ya hablaste. Maluco, bueno, ya lo hiciste. Entonces, y nadie es imprescindible. Yo recuerdo una vez en Ecuador, me puse bravo con la productora porque me debían como 3 meses de salario. Y le digo yo, no, pues págame, si no, no voy al partido. Bueno, no vaya. Y colocaron a alguien a hacer las publicidades malucas, se comía las palabras, pero salieron. Entonces, pero que sí les digo yo, que se formen, que se eduquen, que estudien, porque lo que tú decías está pasando. Ya en los teléfonos no aparece como antes la radio, los diales, ya eso desapareció. ¿Por qué? Porque vamos para el streaming. Tú en tu celular vas a tener la pantalla para ver cualquier programa, cualquier serie, cualquier televisión, cualquier radio en este estilo, como estos podcasts que ustedes están haciendo, que yo también que he tenido que hacer en algunas oportunidades. Entonces, pero, y las puertas del chivo.com están abiertas, ¿sabes? Gracias. Para desarrollar, porque nosotros creemos siempre en que debemos entrar en esta forma de trabajo, pero que además no perdamos la calidad. La calidad comienza en la educación y termina en la educación, lo dice Chicago. Puede ser que te hayan sustituido en Ecuador y salieron con alguien que no, pero la gente iba a notar el bajón de calidad. Sí, pero ahora sobre todo que hay mucha gente mostrando cómo hablar en público y tal. Mira, para hablar lo que hay es que leer, prepararse, formarse. Tú no puedes hablar de medicina sin haber leído. Por supuesto. Sin tener alguna idea. Un basamento. Lo decía en mi escuela familiar. Si tú vas a narrar una noticia donde un perro mordió a una anciana, tienes que hacerle sentir a tu audiencia los colmillos, cómo perforaron la piel. ¿Y cómo se hará eso? Entendiendo primero lo que tú estás leyendo. Y hay algo importante que yo siempre he dicho. No seré el mejor, ni quiero ser el mejor, ni compito con nadie. Papá también decía eso, no compitas con nadie. Pero ¿sabes qué le coloco yo? Pasión. Y si tú haces algo nomás así, bueno, bienvenido aquí y tal, la pasión, esa sazón, es la que te va a hacer la diferencia. Impregnarle esa energía. Ya estamos cerrando, Igor, este podcast que me parece estupendo para proyectarlo, para que la gente lo vea. Recientemente estuvimos participando en una idea que me pareció estupenda, de la idea del impacto, y que estuviste ahí como ponente sobre el hecho de la voz, de la comunicación. Tú sabes que la comunicación, y lo decía en esa intervención, uno piensa, luego existo. ¿Por qué uno piensa? Porque es la estructura que te arma el cerebro, la parte de la broca, y te manda todas esas señales aquí como lo está haciendo. Entonces entra el aire, entra la laringe, entra las cuerdas vocales, la boca, la lengua, y te proyecta la voz. Entonces el receptor, que en este caso eres tú, capta las ondas y la procesa. Pero le da esa dicción, ese asentamiento. Mi voz tiene una acentuación, ¿verdad? Producto de todo este proceso. Entonces, pienso que la voz se va educando desde que estamos niños. Eso es verdad. Y es permanente la educación de la voz. Y tú lo decías. Cuéntanos más o menos para cerrar algunos tics, todos estos temas. Quiero enfatizar, tenemos 100 tipos de voces y no las sabemos utilizar. A veces hablamos muy amuñuñados con la boca cerrada, no abrimos la boca para poder expresar toda la voz y que eso salga. Se habla mucho del lápiz, del corcho, que ya no es, pero que si puedes hacer ejercicio abriendo la boca lo que más puedas para poder expresarte, que cada letra se pronuncie y no caigamos en el ejercicio de respiración, ejercicios de colocar la barbilla en el pecho para fortalecer la voz para que no se escuche quebrada, ejercicios de calentamiento de las cuerdas vocales son fundamentales, y leer. No hay otra cosa sino leer, entender lo que tú vas a comunicar. Si tú a veces me dices, porque hay lecturas previas por la improvisación, pero una cosa es leer con anticipación, relacionarte con el texto, saborearlo como una carne mechada. Con las palabras, con las palabras del texto. Claro, y que esas palabras tengan esa dicción y ese fraseo
porque no es igual decir Carora. Hoy en este podcast, elchivo.com, Carora, podcast, chivo.com, haciendo la diferencia. Ese es un fraseo que le va a dar matiz a cada palabra y ahí viene la belleza expresiva. Pero eso tienes que practicarla. Le das belleza. Y ya Se nota. Ya estamos cerrando y quiero decir algo para cerrar bien cuando después de todo Ecuador que decido venirme con la muerte de mi mamá, reencontrarme con mis hijos y la vida me topó una mujer que se llama Marixa Torcates Rodríguez y ahora ese Igor aventurero, ese Igor con mucha energía y todas esas cosas, siempre inventando algo, agarró una pausa con ella y estoy viviendo una etapa muy bonita de serenidad, de respirar, de pensar para hacer las cosas, porque a veces uno es muy, hagámoslo, ¡tum! Entonces, esa serenidad y esa cuestión, y entonces estoy muy sabroso. Es el Igor ya más maduro, más tranquilo, porque también hay algo, yo estoy en una etapa que debo competir, a pesar de que no me gusta hablar de la palabra competencia, por estar en un rango con todo lo que están haciendo, con los podcasts, con las cuestiones, con los influencers, pero entendí que ya yo no estoy para hacer lo que otros hacen. Hago lo que crea conveniente y lo que mi imagen pueda dar y mis conocimientos. Pero siento a veces que todavía compito con los chamos, a pesar de mis 54 años de edad. Mi voz todavía le gusta a muchas empresas, me llaman, como hay ya amigos míos que estudiaron conmigo, que ya están así como yéndose, como que haciendo cositas ya para retirarse. Y yo yo todavía no me voy a retirar. Todavía hay mucho, mucho Igor por delante. Con fuerza, con ánimo, con cosas por hacer que quisiera retomar, que en Ecuador lo hice. Trabajé con una productora que se llama Enchufe TV y fui actor extra, hay películas, hay series. Otra parte de tu faceta. Parte, actor. Bueno, Igor, mira, yo creo que vamos a tener otra segunda parte del podcast. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Contigo esta tertulia podría durar todo un día. Pero si y eso que resumí muchos cuentos. Ahora que hay mucha tela que cortar. Pero podemos hablar en otro podcast, créeme que sí, de la parte de actor. Estamos cerrando, hay que agradecerle este espacio a Ana. Epa, y el café divino. Muy bueno, muy bueno. Y ahorita probamos los postres. Y los postres. Seguro que sí. En este nuevo formato, Igor, eres el que inicia. Y bueno, vamos a continuar, ¿sabes? En otro capítulo de nuestro podcast. Igor, tus últimas palabras para despedirnos. Gracias por aceptar la invitación. De verdad, de mi parte, bienvenido siempre en Carora. Importante lo que has aportado de tu voz, de tu experiencia, de tu conocimiento y tu trabajo. Quiero cerrar con una frase muy célebre de Lai Ribeiro, un doctor brasileño. Lai Ribeiro tiene muchos libros de comunicación, también de salud, pero él dice algo que siempre me ha llamado la atención y quiero dejarlo para tu audiencia. Si quieres cambiar el mundo, comienza cambiando tus pensamientos. A partir de ahí, comienza todo. Gracias y reitero que valoro demasiado que me tomen en cuenta y sobre todo en estas novedades comunicacionales y que uno todavía está vigente. Eso lo agradezco con el alma. Gracias a ti, Igor.